El agua, más codiciada que el petróleo, había sumido a Qatar en un abismo de desesperación. Si España no cumple su promesa, su equipo de investigación será expulsado. Este fue el ultimátum que la nación con el PIB per cápita más alto del mundo nos había lanzado. Todos, sin excepción, daban por sentado que la descabellada promesa española estaba destinada al fracaso. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación desafió toda lógica, un acontecimiento tan extraordinario que Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, el Golfo Pérsico entero, suplicarían a España que acudiera también en su ayuda. ¿Cómo logró España, en tan solo 48 horas, lo que estadounidenses y franceses habían abandonado por imposible? El impactante secreto de aquella proeza está a punto de ser revelado. Mi nombre es Ahmad. Durante 45 años, he sido un funcionario de la gestión de recursos hídricos en el distrito de Al-Chamal, en el extremo norte de la península. No pertenezco a la realeza ni a una familia adinerada, soy un simple servidor público cuyo trabajo se había convertido en un infierno terrenal. Cada mañana mis ojos se abrían a las 4, mucho antes de que la alarma se atreviera a sonar, asaltado por la misma pregunta angustiosa: ¿conseguiremos agua hoy? La ansiedad me corroía, un ácido lento que me devoraba por dentro. Debía a cualquier precio asegurar el agua para mi hija de 10 años, Nura. Lavarse la cara con agua corriente era una fantasía de otro mundo. Nuestra realidad consistía en verter una ínfima cantidad de agua en un vaso, humedecer una toalla y pasárnosla por el rostro. Era todo lo que podíamos permitirnos. El cepillado de dientes se reducía a un único y frugal sorbo. La ducha, un lujo reservado a una vez al mes, no podía exceder jamás los 5 minutos. Papá, tengo sed, susurraba Nura, sus pequeños labios agrietados apenas formando las palabras. La ración diaria para toda nuestra familia cabía en una sola botella. Con eso debíamos beber y atender las necesidades más básicas, sobreviviendo en un equilibrio precario. La maldición de esta tierra comenzó hace 80 años. Nuestros estratos rocosos son de una naturaleza geológica peculiar, una estructura porosa que, como una esponja reseca, absorbe el agua del mar. Cuanto más profundo se excava, más agua salada brota con furia. En tiempos de mi abuelo, aquí había agua dulce, me contaba mi colega Sed, su voz teñida de un anhelo melancólico. Pero en su desesperación, cavaron demasiado hondo, perforaron la barrera natural y conectaron los acuíferos con el mar. Fue un error fatal, una herida que nunca cicatrizó. Cada martes era el día del racionamiento. Desde las 3 de la madrugada, teníamos que formar una cola interminable para recibir el agua de la planta desalinizadora estatal. Incluso esa agua conservaba un regusto salado, un recordatorio constante de nuestra derrota. Y ni siquiera era suficiente. A menudo la desesperación nos empujaba al mercado negro, a comprar agua a precios criminales. 150 riales, sentenciaba el vendedor con una indiferencia cruel. Más caro que la gasolina. La semana pasada costaba 40, protestaba yo en vano. El agua es más valiosa ahora, replicaba encogiéndose de hombros. Si no te gusta, no la compres. No teníamos elección. La mitad de mi sueldo se evaporaba en agua. Una tarde, Nura regresó de la escuela. Apenas cruzó el umbral de la puerta, se desplomó en el suelo. Nura. Nura. La llamé una y otra vez, pero no hubo respuesta. Su rostro estaba pálido como el yeso, sus labios teñidos de un azul violáceo. Llamamos a una ambulancia, pero el hospital estaba a 40 minutos de distancia, un viaje que se sintió como una eternidad suspendida en el terror. Es una deshidratación severa. Necesita una vía intravenosa de inmediato, dijo el médico con una expresión sombría que no auguraba nada bueno. No es la única. Solo hoy hemos atendido a más de 20 pacientes por deshidratación. La situación es crítica. En la habitación del hospital, mientras observaba el goteo que devolvía la vida al pequeño cuerpo de mi hija, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. La culpa me aplastaba. No había sido capaz de darle ni un solo vaso de agua limpia. Khalid, el director de la Oficina de Recursos Hídricos, vino a verme al hospital. La empresa francesa también se ha retirado, Ahmad. 1 año de trabajo para nada. Se han rendido.
Otro fracaso más en una lista interminable. Docenas de empresas de todo el mundo habían intentado doblegar esta tierra, y todas habían fracasado. Estadounidenses, alemanes, israelíes, todos presumían de su tecnología punta, pero ninguno pudo hacer nada contra la geología maldita de nuestro subsuelo. Esta tierra está maldita, murmuró Khalid con amargura. Quizá deberíamos rendirnos y mudarnos a otra región. Pero yo no podía rendirme. Esta era mi tierra, el lugar donde había nacido Nura. Aquella noche subí a la azotea del hospital y miré al cielo. Era un lienzo negro sin una sola estrella, un reflejo perfecto de nuestro futuro. Dios, por favor, danos agua, recé en silencio. ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué tienen que sufrir estos niños? Solo el viento del desierto pareció responder a mi plegaria con su silbido desolador. Una semana después Nura recibió el alta, pero las palabras del médico resonaban en mi cabeza: la próxima vez podría no soportarlo. Necesita agua limpia. De camino a casa, una noticia inesperada llegó a través de la radio. En la región de Hal, en Arabia Saudí, la tecnología española había creado un río. Una zona que había sufrido sequía durante 60 años se estaba transformando en una próspera ciudad agrícola. Nura, con los ojos iluminados por una chispa de esperanza, preguntó: «Papá, ¿no podemos llamar nosotros a los españoles?». Sentí una punzada en el pecho. No quería darle falsas esperanzas que solo acabarían en una nueva decepción. Nura, nuestra tierra es diferente. Es mucho más difícil que en Arabia Saudí. Pero en aquel momento, no podía saber que un milagro estaba a punto de visitarnos, y que llegaría de la forma más inesperada. A partir de ese día, las noticias sobre la región saudí de Hal se convirtieron en un murmullo constante. La televisión no dejaba de emitir imágenes del río milagroso creado por España. La escena era increíble: en medio de un desierto yermo, un caudal de agua cristalina fluía con fuerza. Los niños chapoteaban felices, y los agricultores regaban sus campos verdes. ¿Es eso realmente Hal?, preguntó mi esposa Zara, incrédula. El Hal que conocemos. Sí, era el mismo. Nosotros, un país más rico, habíamos sido superados. Las condiciones geológicas allí no eran mejores que las nuestras, y sin embargo, todo se había invertido. En el trabajo el tema era inevitable. España es un país pequeño, ¿no?, comentó mi colega Rashid con sorna. Seguro que solo son buenos para el flamenco y los toros. Bueno, pero empresas como Acciona o Iberdrola son gigantes mundiales, intervino Seth. La ingeniería civil y el agua son cosas muy distintas. No tiene nada que ver, zanjó Rashid. Pero las pruebas eran irrefutables. Vi con mis propios ojos el informe oficial del gobierno saudí: producción de 100.000 litros diarios, tasa de eliminación de salinidad del 99,9%. El nombre de un consorcio español, el Consorcio Ibérico de Tecnología Hídrica, figuraba claramente. Fui convocado a una reunión de alto nivel en el ministerio, presidida por el propio ministro de Recursos Hídricos. Como todos saben, Arabia Saudí lo ha conseguido, comenzó el ministro con el rostro ensombrecido. ¿Y saben lo que dice nuestro pueblo? Se preguntan por qué Qatar va a la zaga de los saudíes. Un silencio denso cayó sobre la sala. Todos conocíamos esa incómoda verdad. ¿No somos un país más rico? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Nadie pudo responder. Ahmad, tú estás a cargo del distrito de Al-Chamal. ¿Qué opinas? Señor ministro, nuestra geología es completamente diferente a la de Arabia Saudí. No quiero excusas, me interrumpió con dureza. En Hal también fracasaron durante 60 años, y los españoles lo resolvieron. ¿Qué razón hay para que nosotros no podamos? De vuelta a casa, sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Presionado por mis superiores para obtener resultados y acosado por la gente que suplicaba por agua, mi espíritu se desmoronaba. Esa noche, mientras Nura hacía sus deberes, me preguntó: «Papá, ¿dónde está España?». En Europa, es un país pequeño al lado de Francia. ¿Cómo de pequeño? Desplegué un mapa. Era más grande que Qatar, pero ciertamente pequeño en comparación con las grandes potencias.
¿Cómo puede un país tan pequeño tener una tecnología tan increíble? Yo tampoco lo entendía. ¿Qué los hacía diferentes? Al día siguiente una noticia impactante recorrió la oficina. El director Khalid ha ido a HAL. Quiere verlo con sus propios ojos, me susurró Seth. Dice que ha sido testigo de un verdadero milagro. Por la tarde me reuní con Khalid. Su expresión era una mezcla de asombro y frustración. Ahmad, lo he visto. Es un milagro. No podía creerlo. Un río de verdad fluye por esa tierra reseca. Vi a los niños nadar. Suspiró profundamente. Pero lo más asombroso es que el equipo español encontró agua dulce en solo 2 semanas. ¿2 semanas? Sí. Los alemanes tardaron 2 años y los franceses 1, y ambos fracasaron. Me mostró una fotografía de los ingenieros españoles con sus homólogos saudíes. Ese es el jefe del equipo, Santiago. Parece un hombre normal y corriente, ¿verdad? Sí. Al principio, los saudíes se burlaban de ellos. Ahora los tratan como héroes. En ese momento sonó mi teléfono. Era una llamada del despacho del ministro. Señor Ahmad, el ministro desea verlo. Se va a tomar una decisión importante. Por favor, prepárese. El corazón me dio un vuelco. ¿Íbamos a pedir ayuda a España? Al llegar a casa, se lo conté a mi familia. Mañana tengo una reunión crucial. ¿Van a llamar a los españoles?, preguntó Nura con los ojos como estrellas. Todavía no lo sé. Pero nuestra geología es realmente especial, mucho más difícil que la de Arabia Saudí. Hay una alta probabilidad de fracaso. Zara me tomó la mano. Aún así, deberíamos intentarlo, ¿no? Por Nura. Esa noche apenas pude dormir. La esperanza y la ansiedad luchaban en mi interior. ¿Y si España también fracasaba? Nuestra última esperanza se desvanecería. Por la ventana, la luna llena flotaba en el cielo. Me pregunté si en HAL también verían la misma luna. Pero ellos podían contemplarla en paz, sin la angustia de la sed. Dios, danos una oportunidad, recé en silencio. Si los saudíes pudieron, nosotros también. Teníamos que hacerlo. Me lo repetí una y otra vez, pero una inquietud persistía en el fondo de mi mente. Presentía que nuestro orgullo herido podría conducirnos a tomar decisiones extremas. A la mañana siguiente, al entrar en el despacho del ministro, me encontré con un grupo inesperado. Además de los altos funcionarios del gobierno, había varios rostros occidentales. Ahmad, este es el equipo de España, la delegación del Consorcio Ibérico de Tecnología Hídrica, anunció el ministro. La jefa del equipo era la doctora Elena Vargas. Me quedé sorprendido. Era una mujer. De unos 40 años, pelo corto, gafas y una estatura que no superaría el 1,60 m. Buenos días. Soy Elena Vargas, dijo en un árabe impecable, con una pronunciación perfecta. ¿Habla usted árabe?, comenté, impresionado. Estuve 1 año formándome en la Universidad de El Cairo. Es esencial para comprender la geología de Oriente Medio. Su enfoque era radicalmente diferente al de otros expertos extranjeros, que siempre dependían de traductores y se comunicaban exclusivamente en inglés. El ministro fue directo al grano. Doctora Vargas, ¿entiende nuestras condiciones? Sí. Ya hemos analizado los datos de los estratos rocosos de la región de Al-Chamal. ¿Y bien? La doctora sacó una tableta y mostró unos gráficos complejos. Honestamente, es 3 veces más difícil que en Arabia Saudí. La infiltración de agua salada es extremadamente profunda. Los rostros de los funcionarios se ensombrecieron. ¿Significa eso que se rinde? No, respondió la doctora con una serena sonrisa. He dicho que es difícil, no imposible. En las Islas Canarias tenemos una geología similar, y hemos encontrado soluciones. ¿Cuánto tiempo necesitarían? En Arabia Saudí tardaron 2 semanas, pero aquí. Todos contuvimos la respiración. 48 horas serán suficientes.
¿Qué? Exclamó el ministro poniéndose en pie de un salto. Es más difícil que en Arabia Saudí, pero necesita menos tiempo. Hemos desarrollado una nueva tecnología. Un sistema de rastreo de fisuras en los estratos rocosos. Es más preciso y mucho más rápido. Uno de los funcionarios soltó una risa despectiva. Otra fanfarronada. Todos dicen lo mismo al principio y luego huyen con el rabo entre las piernas. La doctora Vargas respondió con calma: entonces pongamos unas condiciones. Si fracasamos en 48 horas, nosotros cubriremos todos los gastos y se nos prohibirá la entrada en Qatar durante 10 años. La sala quedó en silencio. A cambio, si tenemos éxito, exigimos una compensación justa. Y lo más importante, que confíen en nosotros y cooperen plenamente. Las dudas y las interferencias solo son una pérdida de tiempo. El ministro me miró. Ahmad, como responsable de campo, ¿qué opinas? Sinceramente estaba aterrado. 48 horas era un plazo ridículo. Pero sentí que merecía la pena intentarlo. De acuerdo. Pero hay una condición, dijo el ministro mirando fijamente a la doctora. Debe tener éxito en 48 horas. Ni un minuto más. Si se retrasa, será expulsada inmediatamente. Entendido, respondió ella sin dudar. Tras la reunión, nos dirigimos directamente al lugar. En el coche hablé con la doctora. ¿De verdad es posible en 48 horas? Señor Ahmad, ¿qué cree que aprendimos en Arabia Saudí? ¿El qué? Que lo que determina el tiempo no es la tecnología, sino la confianza. Los saudíes confiaron en nosotros. ¿Lo hará Qatar? Su pregunta pesaba como una losa. Al llegar, el equipo español comenzó a trabajar de inmediato. El despliegue de equipos era visiblemente mayor que el que habían usado en Arabia Saudí. ¿Qué es eso?, pregunté señalando un dispositivo. Un radar de penetración terrestre. 10 veces más preciso que los modelos estándar. Y sí, es de diseño propio. Desarrollado en España, respondió con orgullo uno de los ingenieros, cuyo mono de trabajo llevaba el nombre de Javier Torres. Pronto los habitantes del pueblo empezaron a congregarse. Han vuelto los extranjeros. Esta vez son europeos. ¿Cuántos días durarán? Sus miradas eran cínicas, endurecidas por décadas de promesas rotas. Nura también vino del colegio. Papá, ¿esa gente es de España? Sí. ¿Por qué son tan pocos? Los otros equipos eran de docenas de personas. La doctora Vargas, al oír a Nura, se acercó. Hola. ¿Cómo te llamas? Nura. Qué nombre tan bonito, Nura. No siempre más es mejor. Lo que importa es la habilidad. La doctora sacó algo de su bolsillo. Era un trozo de turrón español. Prueba esto. Lo he traído de mi país. Gracias. Nura cogió el dulce y sonrió feliz. Señora, ¿de verdad va a salir agua en nuestro pueblo? La doctora le acarició suavemente la cabeza. Espera solo 48 horas. Te prometo que te daré de beber el agua más limpia que hayas probado nunca. Sus palabras me conmovieron, pero la ansiedad no desaparecía. ¿Era realmente posible? Al anochecer, el trabajo se intensificó. El equipo español estaba preparado para trabajar sin descanso. Señor Ahmad, ¿podría traernos un poco de café?, me pidió la doctora. Por supuesto. Pero incluso el agua para el café es un bien precioso aquí. Pronto podrá beber todo el que quiera, respondió con una confianza que me dejó perplejo. Parecía convencida del éxito antes incluso de haber empezado. Doctora, ¿por qué 48 horas? Es una apuesta muy arriesgada. Mientras revisaba un equipo me respondió, señor Ahmad, a veces la urgencia es la mayor fuente de poder. La presión de esas 48 horas nos obligará a alcanzar nuestra máxima concentración. Así comenzó la primera noche. Miré el reloj. Eran las 8 en punto. La cuenta atrás del destino había comenzado.
Las primeras 12 horas se dedicaron a la exploración. Los equipos traídos por los españoles funcionaban sin cesar. Señor Amat, venga un momento, me llamó Javier Torres sobre las 3 de la madrugada. La pantalla mostraba un gráfico complejo. Estamos a 150 metros bajo tierra. Mire aquí. Hay una cavidad anómala. Al observar con atención, vi una zona de un color diferente. ¿Podría ser agua dulce? Aún no podemos confirmarlo, pero existe la posibilidad. La doctora Vargas se unió a nosotros. A pesar de haber pasado la noche en vela, no mostraba signos de fatiga. Lo hemos encontrado. Justo como esperaba. ¿Cómo esperaba? El subsuelo de Qatar no es una simple esponja. Es un laberinto. Estaba convencida de que en alguna parte de ese laberinto había bolsones de agua dulce atrapados. Su perspicacia era asombrosa. Habían localizado en 12 horas lo que nosotros no habíamos encontrado en décadas. Pero hay un problema, dijo Javier con preocupación. El bolsón de agua dulce está completamente rodeado de agua salada. Un solo error y todo se mezclará, arruinándolo por completo. Por eso necesitamos la precisión de un cirujano, sentenció la doctora. En ese momento aparecieron los supervisores del gobierno. ¿Han encontrado algo?, preguntaron con tono arrogante. Todavía estamos confirmando. 12 horas y solo eso, otro fracaso. Se marcharon riéndose. Las caras del equipo español se tensaron. No les hagan caso, los animó la doctora. Concentrémonos en nuestro trabajo. Las siguientes 6 horas se dedicaron a la cartografía en 3 dimensiones. El objetivo era obtener un mapa completo de la estructura subterránea. Increíble, murmuré. La imagen 3D que aparecía en la pantalla era de una nitidez asombrosa. Podía ver claramente cómo fluía el agua a través del laberinto rocoso. Señor Ahmad, ¿tiene algún mapa antiguo de esta zona? ¿De hace unos 80 años? Sí, creo que sí. Le traje un mapa polvoriento. La doctora lo comparó con la imagen 3D y sus ojos brillaron. Lo sabía. Miren aquí. Hace 80 años, esto era un oasis. Eso significa que había agua dulce en la superficie. El acuífero no ha desaparecido, solo se ha hundido. El agua salada lo cubre por encima, pero debajo, el agua dulce debe seguir ahí. A las 18 horas, comenzó la perforación. Pero entonces los funcionarios del gobierno volvieron en tropel. ¿Qué están haciendo? ¿Quién les ha dado permiso para perforar? Es un procedimiento planificado, respondió la doctora con calma, pero ellos insistieron. Necesitamos revisar la documentación. Detengan esto inmediatamente. Nos dijeron que teníamos 48 horas para tener éxito y ahora nos piden que paremos. Eso es una cosa, y esto es otra. La discusión se prolongaba, y el tiempo corría. Tomé una decisión. Yo, como responsable de campo, autorizo la continuación. Si hay algún problema, asumiré toda la responsabilidad. Ahmad, ¿estás seguro de que puedes asumir esa responsabilidad? Sí, respondí con firmeza. Los funcionarios, aunque descontentos, se retiraron. La doctora Vargas me dirigió una mirada de gratitud. La perforación se reanudó. 50 metros, 100 metros, la tensión aumentaba con cada metro. A los 120 metros, Javier gritó: detecto humedad. Todos contuvimos el aliento. Sacad una muestra. Subieron una pequeña cantidad de agua. La doctora la analizó personalmente con un medidor portátil. Salinidad del 0,3%. Todavía es alta. Tenemos que seguir más profundo. Fue una decepción, pero quedaba esperanza. Al menos, era menos salada que el agua de mar. Habían pasado 24 horas. Exactamente la mitad del tiempo. Aún no había agua limpia. Los aldeanos se habían reunido de nuevo. Lo sabía, otro fracaso. Esta tierra está maldita. Las voces negativas se oían por todas partes, pero el equipo español permanecía impasible.
Jefa, ¿por qué no descansa un poco?, le sugirió un miembro del equipo. Ella negó con la cabeza. No podemos perder ni un segundo. En ese momento apareció Nura. Llevaba algo en las manos. Señora, esto es para usted. Eran galletas de dátiles que había hecho ella misma. No tenía mucha agua para hacer más, pero quería que recuperaran las fuerzas. Los ojos de la doctora se humedecieron. Gracias, Nura. Tienen una pinta deliciosa. El equipo compartió las galletas, y una sonrisa iluminó sus rostros cansados. Nura, espera un poco más. Te prometo que pronto beberás agua limpia. Nura le dedicó una sonrisa radiante. A las 30 horas por fin, hubo un cambio. La salinidad está bajando rápidamente, gritó Javier, emocionado. 0,1%. 0,05%. 0,005%. Ya casi está. Todos se agolparon frente al monitor, y cada descenso en las cifras era celebrado con una ovación. Pero surgió un nuevo problema. Jefa, la presión del agua salada es demasiado alta. Es peligroso. Necesitamos instalar una membrana de contención. Lo sé. Pero solo nos quedan 18 horas. Normalmente instalar la membrana lleva 12. Lo haremos, dijo la doctora con voz firme. Usaremos la nueva tecnología que hemos desarrollado, la membrana de fraguado instantáneo. Otra tecnología asombrosa. ¿Hasta qué punto se habían preparado? Mi móvil sonó. Era el ministro. Ahmad, ¿cuál es la situación? Estamos a punto de conseguirlo, pero el tiempo apremia. Si fracasas, tú también estás acabado. ¿Entendido? La presión era inmensa, pero extrañamente no sentía miedo. Ver al equipo español me infundía confianza. Sabía que lo conseguirían. A las 10 de la noche el trabajo se reanudó. Con 30 horas transcurridas y 18 por delante, el equipo español se movió con una velocidad asombrosa. Membrana lista para la inyección. Su nueva tecnología era increíble. Inyectaban una solución polimérica especial que, al entrar en contacto con el agua salada en las fisuras, se solidificaba rápidamente. ¿Cómo es posible?, pregunté. Es una tecnología desarrollada durante 5 años con el Instituto Oceanográfico Español. Reacciona a la salinidad del agua y se endurece por completo en menos de 10 minutos, explicó Javier con orgullo. A las 2 de la madrugada, finalmente alcanzaron los 150 metros. Todos contuvieron la respiración, esperando el resultado. Iniciando prueba de presión. La doctora Vargas abrió personalmente la válvula. Al principio no salió nada. Un segundo, 2, 3 y entonces una gota de agua transparente cayó. Luego otra. ¡Agua!, gritó alguien. La doctora, con mano temblorosa, recogió el agua y la analizó con su medidor. Salinidad, 0,01%. 0,001%. Es agua dulce perfecta. Estalló una ovación. Pero la doctora mantuvo la calma. Aún no. Necesitamos confirmar que el flujo es sostenible. Durante las siguientes 3 horas, midieron el caudal. Sorprendentemente, el volumen de agua aumentaba con el tiempo. 2.000 litros por hora, 3.000, 5.000, cifras increíbles. Es gracias a la diferencia de presión. La membrana bloquea el agua salada, permitiendo que la presión natural del acuífero de agua dulce la empuje hacia arriba. A las 5 de la mañana, se llevó a cabo la primera degustación. Fui el primero. Con manos temblorosas, llevé el vaso a mis labios. Era dulce. Realmente dulce. Era el agua más pura que había probado en 80 años. Las lágrimas brotaron sin control. Nura. ¿Dónde está Nura? La desperté y la traje corriendo. Al ver el agua, sus ojos somnolientos se abrieron de par en par. Papá, ¿es agua de verdad? Sí, hija. Bebe. Nura bebió con timidez. Papá, el agua es dulce. Es muy dulce.
Saltaba de alegría. Al verla sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. La noticia se extendió por el pueblo. A pesar del amanecer, la gente empezó a llegar. ¿Es verdad? ¿Realmente han encontrado agua? Los ancianos lloraban al probarla. Este es el sabor del agua que bebí de niño. Alá ha escuchado nuestras plegarias. Pero la alegría duró poco. Los supervisores del gobierno llegaron en tropel. ¿Qué es esto? ¿Quién ha autorizado a distribuir el agua? Es agua limpia. La gente debe beberla. Aún no se ha verificado. ¿Quién asumirá la responsabilidad si hay algún problema? Intentaron acordonar la zona. No lo permitiré, exclamó la doctora Vargas interponiéndose. Esta agua es completamente segura. Lo garantizo. ¿Y quién es usted para garantizarlo? También soy auditora certificada de seguridad hídrica por la Organización Mundial de la Salud. Cuando mostró sus credenciales, los supervisores titubearon. Aún así, el procedimiento es el procedimiento. Es el procedimiento más importante que 80 años de sed. La voz de la doctora era poderosa. El agua es un derecho humano. Nadie puede negarlo. Finalmente los supervisores se retiraron en silencio. A las 8 de la mañana, el propio ministro llegó. Su expresión era compleja. ¿Es cierto que lo habéis conseguido? Compruébelo usted mismo. El ministro bebió. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Esta agua es de nuestra tierra? Sí. Y podemos hacer que brote sin fin. La doctora le mostró los datos. Este acuífero es gigantesco. Con una gestión adecuada, puede abastecer a toda la región. El ministro se quedó sin palabras. Finalmente inclinó la cabeza profundamente. Siento mucho haber dudado de ustedes. Era la primera vez que veía a un alto funcionario disculparse. No se preocupe. Lo importante empieza ahora, sonrió la doctora. Miré el reloj. Habían pasado 36 horas. Quedaban 12. ¿Qué harán ahora? Estabilizaremos el sistema y nos prepararemos para la expansión. Entonces miró a Nura. He cumplido mi promesa. A partir de ahora, podrás beber agua limpia todos los días. Nura corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Señora, muchas gracias. España es increíble. En ese momento sonó mi móvil. Era mi esposa. Cariño, ¿has visto las noticias? Dicen que hay agua en nuestro pueblo. Sí, es verdad. Ya no tenemos que preocuparnos por el agua. Al otro lado de la línea, Zara también lloraba. Al mediodía, los aldeanos se organizaron espontáneamente. Queremos ayudar. No podemos dejar que nuestros amigos españoles hagan todo el trabajo. Los hombres ayudaron a mover equipos, las mujeres prepararon comida. Este es un tesoro de mi familia, dijo una anciana, trayendo un cántaro de 100 años. Por fin podrá llenarse con agua de verdad. La doctora Vargas llenó personalmente el cántaro. Abuela, a partir de ahora, podrá beber esta agua todos los días. Alá os ha enviado aquí. Gracias. Por la tarde ocurrió algo increíble. Jefa, el caudal está aumentando drásticamente. ¿Cuánto? Ha superado los 50.000 litros por hora. Todos estábamos asombrados. Era 5 veces más de lo esperado. La estructura subterránea es más compleja de lo que pensábamos. Parece que varios acuíferos están conectados, explicó Javier, exultante. A las 6 de la tarde, 46ª hora, los medios de comunicación comenzaron a llegar. La televisión estatal, Al Jazeera, ¿cómo lo consiguieron en 48 horas, en condiciones peores que las de Arabia Saudí? La doctora Vargas respondió, la tecnología es importante, pero lo más crucial es el espíritu. Lo logramos porque el pueblo de Qatar confió y colaboró con nosotros. ¿Planes futuros? Expandir esta tecnología por todo Qatar y a otras regiones que la necesiten.
Queremos reducir el número de personas que sufren por la falta de agua. A las 8 de la noche, justo cuando se cumplían las 48 horas, el ministro hizo un anuncio oficial. El equipo tecnológico de España ha cumplido su promesa. No ha logrado mucho más que su promesa. Miles de personas en la plaza estallaron en vítores. España. España, coreaban. El equipo de la doctora Vargas, aunque agotado, sonreía feliz. Ahora podrán descansar un poco, le dije. Todavía no, respondió ella sonriendo. El verdadero trabajo empieza ahora. Aquella noche, por primera vez en mi vida, me di una ducha sin límite de tiempo. Un lujo que no había conocido en 45 años. Mientras sentía el agua recorrer mi cuerpo, pensé, los milagros existen. Y este milagro ha venido de España. Apenas 2 días después, cuando la euforia del éxito aún flotaba en el aire, comenzó un ataque inesperado. Es un fraude. España nos está engañando. La voz de la discordia surgió en una asamblea de los jeques tribales de la región. Rashid Al Maktoum, un influyente jefe tribal, era el principal instigador. Piénsenlo. ¿Cómo es posible que algo que no se pudo hacer en 80 años se logre en 48 horas? Pero el agua está brotando, repliqué. Es un truco. Es un espectáculo en el que simplemente nos muestran agua dulce que ya tenían escondida. Parecía absurdo, pero algunos le creyeron. Es cierto. En Arabia Saudí también hubo problemas después. Quizás España solo busca nuestros recursos subterráneos. Los rumores falsos comenzaron a extenderse. Fui a ver a la doctora Vargas. Están circulando estos rumores. ¿Qué piensa hacer? Lo esperaba, respondió con una calma sorprendente. Es la reacción habitual. El miedo a lo nuevo. Pero no pienso ignorarlo. Lo demostraremos con datos. Haremos todo transparente. Al día siguiente la doctora tomó una decisión audaz: instalaremos un sistema de monitoreo en tiempo real. 24 horas al día, visible para todos. ¿Es necesario llegar a tanto? La confianza es lo más importante. Debemos demostrar que no tenemos nada que ocultar. Se instaló una pantalla gigante en la plaza del pueblo, mostrando el caudal de agua en tiempo real. Pero Al Maktoum no se rindió. Las cifras también se pueden manipular. Necesitamos investigarlo nosotros mismos. Incitó a su gente a exigir una inspección de las instalaciones. De acuerdo, aceptó la doctora. Vengan cuando quieran. Véanlo con sus propios ojos. La delegación llegó, 30 hombres liderados por el propio Al Maktoum. Revisaremos hasta el último rincón. El equipo español abrió todas las instalaciones, incluso mostraron los planos técnicos. Este es el diseño de la membrana de contención, explicó Javier, pero Al Maktoum se negó a escuchar. Un diseño tan complejo solo puede ser para engañarnos. En ese momento apareció Nura. Señor, ¿por qué dice eso? El agua es de verdad. Niña, apártate, le gritó Al Maktoum. Nura estaba a punto de llorar. Mi mamá ha cocinado arroz con agua limpia por primera vez en 80 años. ¿Por qué? No te dejes engañar por una emoción falsa. La doctora Vargas se interpuso. Señor Al Maktoum, ¿qué es lo que realmente le preocupa? ¿De verdad cree que el agua es falsa, o es otra cosa lo que teme? Fue una pregunta penetrante. No temo a nada. Teme al cambio. Teme que el orden que ha existido durante 80 años se altere. Había dado en el clavo. Al Maktoum había mantenido su poder aprovechándose de la escasez de agua. ¿Tú qué sabrás? Lo sé. España también pasó por experiencias similares, dijo la doctora en voz baja. Pero el verdadero progreso comienza cuando se acepta el cambio. El ambiente se enrareció. Los seguidores de Al Maktoum comenzaron a amenazar al equipo español. Fuera de aquí, estafadores. Entonces sucedió algo extraordinario. El anciano del pueblo, Hassan, de 95 años, apareció. Al Maktoum, ya basta.
Hassan, tú también te has dejado engañar. ¿Crees que a mis casi 100 años no sé distinguir lo verdadero de lo falso? El anciano se acercó, bebió del agua y declaró: esto es auténtico. Es el mismo sabor que recuerdo de mi niñez. Luego miró fijamente a Al Maktoum. Sé perfectamente que te has estado enriqueciendo con el monopolio del agua. Es hora de parar. Fue como una bomba. El rostro de Al Maktoum enrojeció. ¿Qué estás diciendo? La mitad del agua del mercado negro iba a tu bolsillo, ¿crees que no lo sabíamos? Por eso te molesta que esta agua sea real. Porque se te acaba el negocio. Al Maktoum no pudo responder. Esta gente de España no está aquí por dinero. Solo están ayudándonos, concluyó Hassan, agradeciendo profundamente a la doctora Vargas. El ambiente cambió por completo. La gente se volvió contra Al Maktoum. Fue expulsado junto a sus secuaces. Esa noche recibí una llamada del gobierno. El propio emir se había interesado por el proyecto y tenía previsto visitar las instalaciones al día siguiente. Era la noticia más importante posible. Se lo comuniqué a la doctora. Es un honor, dijo sin mostrar el más mínimo nerviosismo. A la mañana siguiente otro desastre. Jefa, hay una anomalía en el sistema, gritó Javier. Alguien ha manipulado el equipo durante la noche. Hay un agujero en una tubería. Tenía que ser obra de Al Maktoum. El equipo español trabajó sin descanso durante 4 horas, y justo cuando terminaron la reparación, el emir llegó con una gran comitiva. ¿Este es el equipo de España?, preguntó Su Alteza. Sí, Majestad. El emir se acercó a la doctora Vargas. Me han dicho que ha obrado un milagro en 48 horas. Es un honor, Majestad. Quisiera ver esa agua. Justo en ese instante el sistema reparado comenzó a bombear agua con una fuerza renovada. El emir la probó. Asombroso. Es perfectamente pura. Tomó la mano de la doctora. En nombre del pueblo de Qatar, le doy mi más sincera gratitud. Y entonces declaró: a partir de hoy, España será el socio estratégico de Qatar en tecnología hídrica. Fue un momento histórico. Esa noche supimos que Al Maktoum había sido arrestado. La justicia había prevalecido. Señor Ahmad, me dijo la doctora, el verdadero trabajo empieza mañana. ¿Está preparado para cambiar Qatar entero? Por supuesto, respondí con el corazón lleno de esperanza. Una nueva era estaba a punto de comenzar. Tras la visita del emir, la situación cambió radicalmente. El gobierno prometió un apoyo total y Al-Chamal se convirtió en un distrito modelo para una expansión a gran escala. Sin embargo, apenas una semana después, una nueva crisis nos golpeó. A las 3 de la mañana, una llamada urgente me despertó. Ahmad, es una emergencia, era la voz angustiada de Javier. Un fallo en el equipo. La bomba principal se ha parado de repente. Sentí un escalofrío. Si la pieza central del sistema fallaba, el suministro de agua se detendría por completo. Al llegar, la situación era desoladora. El agua había dejado de fluir. El pánico se apoderaba de los residentes. La doctora Vargas estaba realizando una inspección de emergencia. Hay un objeto extraño obstruyendo el interior de la bomba. Alguien lo ha introducido deliberadamente. Era el peor escenario posible. Si no podemos repararla en 36 horas, tendremos que reemplazar todo el sistema. Eso llevaría meses. Otra vez, una carrera contra el tiempo. ¿Qué necesitan? Piezas de repuesto. Y dudó un instante la ayuda de la gente de aquí. Personas que conozcan bien estos sistemas. Pero los aldeanos estaban sumidos en la desesperación. Otro fracaso. Ni siquiera los españoles pudieron salvarnos. Corrí al centro comunitario. Amigos, esto no ha terminado. ¿Qué no ha terminado? El agua se ha parado. El equipo español dice que pueden repararlo en 36 horas, pero necesitan nuestra ayuda. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Entonces Nura dio un paso al frente. Yo ayudaré.
La doctora Elena no nos abandonó. Nosotros tampoco podemos rendirnos. El valor de una niña de 10 años avergonzó a los adultos. Uno a uno, los voluntarios empezaron a ofrecerse. El equipo español y los cataríes se unieron. Las barreras del idioma desaparecieron, reemplazadas por un objetivo común. A las 12 horas nos topamos con un obstáculo. Jefa, el daño es más grave de lo que pensábamos. Las piezas de repuesto no serán suficientes. La doctora pensó un momento y tomó una decisión increíble: fabricaremos las piezas que faltan con materiales locales. ¿Es posible? Qatar es un país industrializado. Seguro que encontramos lo que necesitamos. Los residentes se movilizaron. Un propietario de un taller metalúrgico ofreció sus instalaciones. Un mecánico con 30 años de experiencia se unió al equipo. La habilidad de los técnicos cataríes era excepcional. Trabajando codo con los españoles, fabricaron las piezas necesarias en el acto. A las 20 horas, la doctora encontró la causa del problema: un fragmento de metal alojado en lo profundo de la bomba. Era el último acto de sabotaje de Al Maktoum. A las 24 horas, intentaron reiniciar el sistema. Un zumbido mecánico llenó el aire. 30 segundos, 1 minuto, 2 agua. Un chorro aún más potente que antes brotó de la tubería. Lo habíamos logrado. La gente se abrazaba, llorando y riendo. Con esta reparación, el sistema se ha fortalecido, explicó Javier. Ahora podemos producir más de 200.000 litros al día. A las 30 horas, una delegación del gobierno llegó. Hay claras evidencias de sabotaje. Encontraremos a los culpables, dijo el jefe de la delegación. Hay algo más importante, intervino la doctora. Este incidente ha demostrado que cuando España y Qatar trabajan juntos, podemos superar cualquier crisis. El delegado asintió. Tiene razón. Aceleraremos el proyecto de expansión nacional. Esa noche el pueblo celebró una fiesta espontánea. El anciano Hassan pronunció un discurso: hoy hemos aprendido una lección: la crisis engendra una unidad más fuerte. Al día siguiente el gobierno anunció la creación del Instituto Tecnológico Conjunto Hispano-Catarí. La doctora Vargas me ofreció el puesto de subdirector. Era una oferta de ensueño. Una semana después, llegó el día de la partida del equipo español. Cientos de personas acudieron al aeropuerto. Nura le entregó un dibujo a la doctora: un desierto verde creado por la amistad de sus dos países. Gracias, Nura. Conviértete en una gran científica. Sí. Quiero ser como usted. Mientras el avión despegaba, pensé que la crisis de 36 horas nos había hecho más fuertes. El verdadero milagro estaba a punto de empezar. La batalla de 36 horas había terminado, y en las 12 horas restantes hasta cumplir el plazo original de 48, la doctora Vargas y su equipo lograron algo aún más asombroso. Ahora les mostraremos el verdadero regalo, dijo con una sonrisa. Instalaron paneles solares, sensores automáticos y un sistema de control remoto. A partir de ahora podrán monitorizar el estado del agua desde sus teléfonos móviles. Una IA lo gestionará todo. La tecnología del siglo XXI resolvía un problema de 80 años. A la 45ª hora, el sistema estaba completo. Miren esto, dijo la doctora a Nura, mostrándole un botón en la aplicación. Nura lo pulsó, y un geyser de agua brotó de una fuente en la plaza del pueblo. Por primera vez en 80 años, Al-Chamal tenía una fuente. A la 46ª hora, trajeron un regalo especial: kits de hidroponía. Pueden cultivar verduras solo con agua. La gente no podía creerlo. Agricultura en el desierto. A la 47ª hora, en una pantalla gigante, mostraron una simulación de todo Qatar. Puntos azules, que representaban áreas con suministro de agua garantizado, se extendieron por el mapa hasta cubrirlo por completo. En 3 años, todo Qatar tendría agua limpia. En ese momento el emir apareció en la pantalla por videoconferencia. Hace 48 horas, dudábamos. Hoy, somos testigos de un milagro.
Anunció la creación del instituto y nombró a la doctora Vargas asesora principal. En los últimos 15 minutos, prepararon una cápsula del tiempo. La abriremos en 10 años para ver cuánto hemos progresado. Nura metió una carta para su yo del futuro, prometiendo convertirse en científica del agua. Justo al cumplirse las 48 horas, enterraron la cápsula. Esa noche la celebración fue épica. La música de una guitarra española se mezclaba con el laúd árabe. Se sirvió cordero asado y una paella gigante. Brindamos con agua pura. 3 años después, yo era el viceministro de Recursos Hídricos de Qatar. Desde mi ventana, veía un Alchamal transformado. Viceministro, la señorita Nura ha llegado. Una joven de 13 años, segura de sí misma, entró en mi despacho. Acababa de regresar de un programa de intercambio en una prestigiosa escuela de ciencias en España. No me llames viceministro, papá, bromeó. Me mostró su diploma, primer premio en el Concurso Nacional de Ciencias de España por un proyecto de purificación de agua. La profesora Vargas, ahora directora del Instituto Conjunto, me ha recomendado para estudiar el bachillerato allí. Esa tarde celebramos el 3er aniversario del proyecto. Delegados de todo Oriente Medio estaban presentes. Un vídeo mostraba la transformación del desierto en granjas, de la tierra seca en lagos. El suministro de agua limpia era del 100%, se habían creado 500 granjas hidropónicas y 50.000 empleos. La directora Vargas subió al escenario. Hace 3 años fue un desafío audaz. Pero lo logramos. Fue una victoria de la tecnología y la confianza. Hubo un anuncio sorpresa: Qatar financiaría proyectos de agua en 10 naciones africanas. Ahora nos tocaba a nosotros ayudar, tal como España nos había ayudado. Por la noche volví a Alchamal. Aún faltaban 7 años para abrir la primera cápsula, pero hoy enterrábamos una nueva, propuesta por Nura, una para los futuros científicos. Nura metió su cuaderno de investigación, lleno de ideas de una niña de 13 años. Otros niños metieron objetos que representaban sus sueños: ser un ingeniero de robótica hídrica, un experto en ecología del desierto. La directora Vargas les dijo: en 20 años, ustedes estarán cambiando el mundo. El anciano Hassan, ahora con 98 años, habló: en mi casi un siglo de vida, he aprendido que el agua es vida, y la amistad es eterna. Como la que nos han mostrado España y Qatar. De camino a casa, Nura me preguntó: papá, ¿de verdad puedo ir a estudiar a España? Por supuesto. Apoyaremos tu sueño con todas nuestras fuerzas. Quiero ser como la profesora Vargas. Resolver los problemas del agua en todo el mundo. Lo serás, le aseguré. Porque tu viaje ya ha comenzado.